En diciembre de 2006, fue lanzado un sitio de internet que modificaría la relación entre la nación más poderosa del mundo y los demás países. Se marcaba un parteaguas en el acceso de la población a la información. Nacía Wikileaks. En el año 2010, el soldado Bradley Manning filtraría al sitio documentos secretos de la guerra de Irak y Afganistán. La mayor crisis diplomática para los Estados Unidos apenas comenzaba. There is not a single claim by any government, including the US government, that any information that WikiLeaks has released in the past 6 years has ever resulted in physical harm to even a single person in any country in the world. Reconocen que nosotros tenemos enemigos reales y amenazas reales que necesitan ser confrontados. No podemos prevenir ataques terroristas o ciberamenazas sin alguna capacidad de penetrar las comunicaciones digitales. Escuchamos muchas mentiras. Dijo, por ejemplo, que la Agencia de Seguridad Nacional nunca ha cometido abuso. La Agencia de Seguridad Nacional ha interpretado los fallos de las Cortes Secretas como ha querido. Y entonces estamos hablando de una institución secreta. Lo que quiero ver, lo que quería ver, era un mecanismo que dilate esa tendencia a un gobierno que está amenazando la privacidad. A mí me ordena la razón, a ti te ordena un coronel. Ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. El espionaje entre amigos es inaceptable. Es lo que le dije a Barack Obama. Isso fere nossa soberania e atinge os direitos individuais, inalienáveis de nossa população. De eventualmente haber existido algún tipo de espionaje en conductas o en formas que no se estén apegadas al derecho, evidentemente México pues la reprueba, las condena y demanda que haya un deslinde de responsabilidades y una investigación sobre el tema. En 2013 nació una pesadilla para el gobierno norteamericano, sumergido ya de por sí en una crisis diplomática por las filtraciones de Wikileaks. Edward Snowden, un joven analista informático que trabajó para la CIA y la National Security Agency, filtraba documentos secretos y concedía desde Hawái una entrevista al diario The Guardian, donde revelaba el espionaje que los Estados Unidos le hacía a todo el mundo. Gracias a las revelaciones de Snowden, el mundo se enteró de que el gobierno contaba con una amplia red de espionaje a llamadas celulares y comunicación electrónica, que incluía a mandatarios y a la propia población norteamericana. El Big Brother de Orwell se convertía en una realidad. My name's Ed Snowden. I'm 29 years old. I work for Booz Allen Hamilton as an infrastructure analyst for NSA in Hawaii. I've been a systems engineer, systems administrator, senior advisor for the Central Intelligence Agency, solutions consultant, and a telecommunications information systems officer. NSA and the intelligence community in general is focused on getting intelligence wherever it can by any means possible. Originally, we saw that focus very narrowly tailored as foreign intelligence gathered overseas. Now increasingly we see that it's happening domestically, and to do that the NSA specifically targets the communications of everyone. It ingests them by default. It collects them in its system, and it filters them, and it analyzes them, and it measures them, and it stores them for periods of time, simply because that's the easiest, most efficient, and most valuable way to achieve these ends. A lo largo de este programa estaremos analizando cuál es el panorama internacional, luego de las revelaciones de Wikileaks bajo la dirección de Julian Assange y de las filtraciones de Edward Snowden al mundo, cómo se afecta la imagen y reputación de los Estados Unidos frente a los países espiados. ¿Existe realmente una máquina compleja que escucha todas nuestras conversaciones telefónicas? Mi nombre es Luis Cárdenas. Comenzamos. En el caso particular del peso, lo que hemos visto es que se exageran los movimientos. Secretaría de Marina Armada de México informa... Cártel de Jalisco Nueva Generación. Aprobado en lo general y en lo particular. 9 en contra.
El presupuesto de egresos de la Federación para 2014. O sea, la verdad me es un tanto cuanto indiferente, ¿no? No creo que tengamos grandes secretos que ellos se puedan apoderar. Es algo que viola los derechos, ¿no?, de los países, de las personas, y que debería de ser algo que sea regulado y sobre todo castigado, porque no sabes en realidad qué tanta de tu información y qué tanta de las cosas que están pasando en tu país están siendo vigilados por ellos. Se me hace que es muy, ¿cómo te puedo decir? Se meten demasiado en cosas que no les incumbe. Y yo creo no es justo, ya que pues cada país se rige por sus propias leyes, ¿no? Se meten demasiado. No creo que esté bien hecho. La verdad es que no tienen derecho a hacerlo y lamentablemente no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Yo creo que es una violación a los derechos de las personas, independientemente de su preparación o de su trabajo, pues no deberían ser investigados. O sea, debería haber una orden para hacer eso, ¿no? Comprobar que están haciendo algo para ser investigados. El gobierno de Barack Obama espió a países considerados amigos de la administración. Incluso llegó a intervenir los teléfonos de los presidentes de Alemania, Angela Merkel, de Brasil, Dilma Rousseff, y hasta de México, de Enrique Peña Nieto, durante su periodo como candidato presidencial. El argumento de la Casa Blanca pasa por el tema de la seguridad nacional como un valor sobre la privacidad de las personas. ¿Será cierto que para mantener la seguridad de un país es necesario espiar? Durante el 2013, el gobierno de Estados Unidos se vio envuelto en la polémica mundial debido a las revelaciones del ex contratista de inteligencia Edward Snowden respecto a las prácticas de espionaje de Washington, mismas que dañaron las relaciones con naciones aliadas y provocaron reformas internas. México fue uno de los países que sufrió esta vigilancia estadounidense. El 1 de septiembre de 2013, la revista brasileña Fantástico informó que la Agencia de Seguridad Nacional vigiló las comunicaciones personales de Enrique Peña Nieto cuando todavía era candidato presidencial. Un mes después, el diario alemán Der Spiegel revelaría que la cuenta de correo electrónico personal del entonces presidente Felipe Calderón también habría sido espiada. La inteligencia estadounidense intervino durante 2 semanas los teléfonos móviles de Peña Nieto y de 9 colaboradores, interceptando más de 85,000 mensajes de texto. Estas revelaciones llevaron al gobierno mexicano a iniciar a través del Centro de Investigación y Seguridad Nacional una investigación interna para determinar si algún funcionario mexicano participó en los presuntos actos de espionaje de Estados Unidos. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que desde el inicio de la actual administración se revisaron todos los protocolos de seguridad a fin de evitar actos de espionaje y reiteró que la relación con Estados Unidos es de respeto. Desde el inicio de la presente administración se revisaron y reforzaron los mecanismos de seguridad de las comunicaciones de voz y datos, así como las redes, software y sistemas de codificación y encriptamiento utilizados por el presidente. A principios de septiembre, el presidente Peña Nieto y su homólogo estadounidense Barack Obama sostuvieron un encuentro personal durante la cumbre de líderes del G20 en San Petersburgo, Rusia. En dicha reunión, Peña Nieto demandó una investigación a fondo sobre el supuesto espionaje en su contra. Y la conversación que tuvimos con el presidente Obama fue el compromiso personal y la voluntad que él claramente señaló de emprender una investigación y de, insisto, de haber acciones que hubiesen estado fuera de la ley, deslindar responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan. Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, señaló que tomaban las denuncias de espionaje muy en serio y que examinaría las imputaciones. Les dije que yo tomo seriamente sus imputaciones, entiendo sus inquietudes, entiendo la preocupación del pueblo mexicano y del pueblo brasilero y que nosotros trabajaremos con sus equipos para resolver las fuentes de tensión.
Diputados y senadores de la República constantemente demandaron una aclaración sobre los presuntos casos de espionaje. El presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Anaya, condenó ante congresistas de Estados Unidos estos actos. Esperamos una investigación seria, pero sobre todo esperamos una investigación con consecuencias. Ofrecemos como siempre respeto, esperamos reciprocidad. En respuesta, el embajador de Estados Unidos en México, Anthony Wayne, señaló que analizan la manera de cómo recolectan inteligencia para tener un balance entre las preocupaciones legítimas sobre la seguridad de ciudadanos y aliados y sobre la privacidad que toda la gente comparte. A principios de este 2014, el embajador de México en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, informó que el gobierno del vecino país ya había dado inicios de una explicación sobre dicho espionaje y recalcó que el Ejecutivo Federal no se ha conformado con las promesas del presidente Barack Obama sobre investigar estos hechos. Los constantes cuestionamientos sobre el espionaje que realizó la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos llevaron al presidente Barack Obama a anunciar algunos cambios en dicha agencia. Por ello, restringió los poderes de la NSA y ordenó reformar la recolección de datos telefónicos, y prometió no espiar más a los dirigentes de los países aliados. Sin embargo, México continúa a la espera de una respuesta clara sobre el espionaje a funcionarios mexicanos, aunque ello no dará la seguridad de que en el futuro estas prácticas no se repitan. Hablamos sobre el espionaje de los Estados Unidos al mundo. Regresamos con más. Pues ya nos estábamos enterando con lo que puede clasificarse como los tres héroes básicamente del siglo XXI, que son precisamente Bradley Manning, el soldado que le daba información a Julian Assange, quien dirigía precisamente esta fuente llamada Wikileaks. Yo podría llegar a ubicar el teléfono físicamente donde está, con un más o menos rango de error, a través de conocer el número de teléfono, más no el número de el email del físico del dispositivo. Para tener una mayor comprensión sobre el tema del espionaje norteamericano al mundo, platicamos con la doctora Iliana Rodríguez Santibáñez. Ella es experta en política internacional. También hablamos con Andrés Velázquez, perito forense en informática, quien nos contará técnicamente cómo es que el gobierno espía a sus objetivos. Pues ya nos estábamos enterando con lo que puede clasificarse como los tres héroes básicamente del siglo XXI, que son precisamente Bradley Manning, el soldado que le daba información a Julian Assange, quien dirigía precisamente esta fuente llamada Wikileaks, y luego por tercera parte efectivamente Edward Snowden. Aún sin Edward Snowden ya estábamos enterados de lo que estaba ocurriendo, una red de espionaje muy grande. Lo que no tiene precedentes es que ese espionaje del que hablaba Julian Assange provenía de diversos países y no se ceñía exclusivamente al de Estados Unidos. Lo revelador en los comentarios y las denuncias que hace Edward Snowden versan precisamente sobre el estado más poderoso del mundo, que es también el espía más poderoso del mundo. La Agencia Nacional de Seguridad se llegaba de información, pero también tenía una base sólida para poder hacerlo. Se destacó de manera muy relevante después de los atentados a las Torres Gemelas de septiembre del 2001 en la Unión Americana. Surgió precisamente una ley americana llamada la Ley Patriota. Esta Ley Patriota lo que hizo precisamente fue reducir la libertad de los individuos de la sociedad americana, privilegiando la seguridad colectiva. Esto implicó que el Estado pudiera volver su mirada hacia los ciudadanos comunes y vigilarlos de cerca. Lo que es violatorio de sus garantías privadas es precisamente la forma en que lo hicieron, sin el consentimiento de los particulares. Una cosa que es muy cierta dentro del ambiente de seguridad de la información es de que durante muchos años el decir que era NSA o aprobado por la NSA era un nivel de seguridad. Entonces tú ibas y comprabas cosas de que estaban aprobados por la NSA. Hoy en día ese eslogan quizá pueda llegar a ser completamente al revés de lo que originalmente se pensó. No, por supuesto que no. El concepto de seguridad humana
incluye precisamente a la seguridad del individuo y a la libertad de expresión y a la forma de adquirir información que está previsto no solo en la Declaración de Derechos Humanos, sino también en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de los Estados, en los que México y por supuesto Estados Unidos forman parte. En un Estado de Derecho, el Estado de Derecho debe ser protector de ambas garantías. Claro que movió el paradigma de espionaje de los Estados Unidos, lo que ocurrió respecto a Brasil, lo que ocurrió respecto a Alemania, y bueno, lo que ocurrió respecto a México también de alguna manera fue una medida de presión, pero no fue contundente porque México no se sumó a las voces ni de Alemania ni de Brasil en la resolución que se aprobó por Naciones Unidas. A mí me parece que México fue tímido en la protesta que elevó en contra de los Estados Unidos por el espionaje que se ejercitó, no solo en contra de Peña Nieto, porque Peña Nieto podría ser al menos interesante porque se le espió en su calidad de particular cuando contendía en la campaña política. No tenía todavía una postura política, pero sí es condenable el que se escuchara, por ejemplo, al expresidente Felipe Calderón cuando era presidente y vivíamos una estrategia contra el crimen organizado muy importante. Estamos escuchando o interviniendo conversaciones. Punto número 1, ¿en qué punto tengo que poder llegar a tener acceso para hacer esa intercepción? Tendría que ser directamente en los carriers. Y una vez teniendo esas líneas, ¿cuántas líneas hay en Estados Unidos y cuántas de ellas puedo llegar a estar monitoreando? Después viene la implementación de un software, un algoritmo que me permita no solo identificar ciertas palabras, sino lo que sí existe es algoritmos que permiten llegar a saber quién está hablando. Es decir, que a partir de una base de datos de voces, poder llegar a decir la persona que está hablando es Luis, o es Pedro, o es Juan. Y a partir de ello poder llegar a hacer lo mismo, el hecho de que una persona se convierta en una persona de interés para el gobierno americano. Se encontró que ciertos computadores o ciertas computadoras que iban a ciertas organizaciones u organismos internacionales tenían que hacer una parada técnica en la NSA para que se les instalara algo. Aquí el tema yo creo que se centra en, no es de que si yo estoy hablando con mi teléfono aquí en México, pues de la nada alguien pueda llegar a interceptarlo. Tuvo que haber algún tipo de situación donde este grupo que esté interesado en obtener las conversaciones tenga acceso a la fuente, al destino o al medio, que en este caso el medio podría ser una telefónica o un proveedor de internet. Si a mí me dicen que si yo pudiera llegar a con los canales correctos, orden judicial, o bueno, si se aprueba esta ley que hemos estado escuchando, se va a poder llegar a hacer sin una orden judicial, pero que sea una autoridad quien lo solicite, yo podría llegar a ubicar el teléfono físicamente donde está, con un más o menos rango de error, a través de conocer el número de teléfono, más no el número del email del físico del dispositivo. El gran problema yo creo que se centra en el hecho de tratar de generar una analogía entre telefonía fija y telefonía celular, móvil. En el caso de telefonía fija, se puede llegar a saber quién es el dueño de la línea, a quién está asignado, prestada esa línea, en base a que es su número de teléfono y su facturación. Pero el gran problema con la telefonía celular es de que si yo me quedo sin batería, te puedo pedir prestado tu teléfono, cambiarle el SIM, y sigo teniendo acceso. Entonces necesitaríamos la posibilidad de llegar a saber quién tiene o quién está utilizando ese SIM que tiene ese número de línea telefónica. Aquí viene un tema muy delicado. ¿Quién tiene acceso a saber dónde está? El proveedor de internet es el único que puede llegar a partir de sus sistemas y que sea el proveedor de esa línea. ¿Qué pasa cuando yo tengo un teléfono celular con todos estos elementos para recuperarlo? Como podría ser el Find My iPhone en el caso de iOS, que así hay igual para BlackBerry, para Android y para otros dispositivos. ¿Qué pasa? Que Apple, que es el dueño de ese sistema operativo, esa aplicación y esa información, ¿quién la tiene? La tiene precisamente el fabricante. Hablamos sobre el espionaje de los Estados Unidos al mundo. Estos son algunos datos relevantes de los cuales quizá usted no tenía conocimiento. Regresamos con más. Del conocimiento público. El 8 de marzo de 1971 se comete el primer robo de información al gobierno de Estados Unidos.
8 personas, entre ellas hombres y mujeres, entraron a una oficina del FBI a las afueras de Filadelfia y se llevaron prácticamente todos los documentos que había en el lugar, los cuales fueron enviados por correo de forma anónima a varios periódicos. Los responsables nunca fueron detenidos. Sus motivos: estar en contra de la guerra en Vietnam y otras acciones del gobierno estadounidense. El golpe a la reputación norteamericana fue de tal grado que el presidente Barack Obama anunció reformas a la manera de cómo la National Security Agency obtiene información. Se comprometió, únicamente de buena fe, a no invadir la privacidad de las personas. Dijo que el gobierno no escucha las conversaciones de la gente. The men and women of the intelligence community, including the NSA, consistently follow protocols designed to protect the privacy of ordinary people. They're not abusing authorities in order to listen to your private phone calls or read your emails. When mistakes are made, which is inevitable in any large and complicated human enterprise, they correct those mistakes. Sin embargo, de acuerdo a los analistas y expertos en el tema, estas reformas son más bien una reacción mediática y distan de cambiar radicalmente la manera de operar de los organismos de inteligencia de los Estados Unidos, además de que se crean cortes secretas que mantienen en sigilo las acciones del gobierno en el tema. Siempre en la historia han existido espías, siempre ha existido la inteligencia. Quizá aquella frase acuñada en tratados internacionales de que entre amigos no nos espiamos es únicamente un mensaje políticamente correcto que oculta una realidad totalmente opuesta. Como siempre, la mejor opinión viene de un ciudadano informado sobre el tema. Como siempre, la mejor opinión viene de usted. Yo soy Luis Cárdenas. Nos vemos la siguiente semana. En materia de telecomunicaciones y radiodifusión, en México durante los últimos 15 años, lo que ha imperado es la autorregulación de los concesionarios, siendo el terreno de juego las prácticas monopólicas, anticompetitivas y desleales. Durante el primer año de su gobierno, una de las reformas que impulsó el presidente Enrique Peña Nieto fue la de telecomunicaciones, gestada desde el Pacto por México, integrada por el PRI, PAN y PRD, aprobada el 30 de abril del 2013 por el Congreso de la Unión y publicada en junio de ese mismo año. Esta reforma contempla 6 ejes principales, entre ellos el fortalecimiento de la libertad de expresión y acceso a la información, un órgano